Capítulo 16, verso 1 de Segunda de Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Remaliah, comenzó a reinar Ahaz, hijo de Yotam, rey de Yahudá. Cuando comenzó a reinar Ahaz tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh su Elohim como su padre David. Todo esto que en Reyes, al menos hasta el momento, está más resumido que en Crónicas, como vimos ahora. En Crónicas se reveló lo de la lepra más que aquí. Entonces vemos aquí va siendo como un recuento de la historia corto, un resumen de los reyes que llegaron para que tengamos conocimiento de esos reyes de Israel y también para que tengamos entendimiento de cómo se alejaban de Yahweh, cómo se separaron, que debería llevarlo a uno a volver al Padre, ¿verdad? De sorprenderse, de ver el error y también de que la forma en que se enseña o la falta de enseñanza en las iglesias de hoy en día hace que mucha gente piense que la escritura solo habla de gente buena que hizo caso al Padre o justa y solo Sodoma y Gomorra y los del diluvio son malos, ¿verdad? Algo así. O que, como he hablado también respecto a los milagros, que hay mucha gente que dice, pero ¿por qué ahora no hay milagros? Si uno ve en la escritura, los milagros no se daban siempre. Y Yahweh los tiene preparados para ciertos tiempos de la historia. Y también tiene que ver con la gente, si está preparada para recibirlos o si tiene la fe para recibir. Entonces, cuando comenzó a reinar Ahaz tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Yahweh su Elohim como su padre David, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. O sea, sacrificó a su hijo en fuego. En el judaísmo, no sé si es para evitar la crítica o para ellos continuar haciéndolo de alguna u otra manera. Dicen que aquí en otras partes donde la escritura dice que hacían pasar por fuego a sus hijos, según el judaísmo era que ponían una fogata ahí y pasaban al hijo en el medio, y ese era el ritual. Ahora, aún así estaría malo porque sería, por ejemplo, como cuando bautizan a un niño en la iglesia católica, ¿verdad? Que es entregándolo o pactándolo con una doctrina que es cerrada. Ahora, no estoy diciendo eso para que todo el mundo, ay, ¿cómo es posible? Más las mamás que tal vez tengan hijos y lo hayan hecho. Lo digo porque es lo que es. Y a muchos de nosotros nos pasó, ¿verdad? Yo creo que tal vez a la mayoría, más que todo por la generación pasada que era muy católica, y a muchos los bautizaron. Bendito Yahweh que tenemos la inmersión Mashiach en su Ruach. Entonces, aquí claramente, ¿verdad? Es más el sacrificar a su hijo, como muchos lo hacían para Moloch, por ejemplo. Y hoy en día mucha gente lo hace, pero lo llaman aborto, por ejemplo, también. En ese tiempo sacrificaban a sus hijos pensando que los dioses, al recibir a sus hijos, les darían fortuna en la vida. Hay mucha gente que aborta porque dice, si tengo un hijo me va a ir mal en la vida. Entonces su pensamiento es, tengo que deshacerme del hijo para que me vaya bien en la vida. Entonces piensan que va a venir cosas buenas si matan a su hijo. Y también, ¿verdad? Eso es algo de lo que hay que hablar, y cualquier persona que haya pasado por eso, que haya tomado la decisión de abortar, que pueda estar escuchando en algún momento en su vida, ¿verdad? No lo digo para que se acuse, se condene a sí mismo, sino para que, si no lo ha hecho, se arrepienta, y si se ha arrepentido, que ya lo deje ir, ¿verdad? Porque puedo entender que eso puede ser muy doloroso, y más también el oír lo que eso significa, lo que eso representa. Entonces, hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Yahweh echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, ¿verdad? Para Ashera. Ahaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Yahweh en los tesoros de la casa real y envió al rey de Ashur un presente. El rey de Ashur atendió su petición, pues subió contra Damasco y la tomó. Se llevó cautivos sus habitantes a Kir y mató a Rezin. Después fue el rey Ahaz a encontrarse en Damasco con Tiglat-Pileser, rey de Ashur. Cuando el rey Ahaz vio el altar que estaba en Damasco, envió al Cohen Uriah el diseño y la descripción del altar conforme a todos los detalles.
Y el Cohen Uriyá edificó el altar de acuerdo con todo lo que el rey Ahaz le había enviado de Damasco. Así lo hizo el Cohen Uriyá antes que el rey Ahaz regresara de Damasco. Cuando el rey llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y ofreció sacrificios en él. Encendió su holocausto y su ofrenda. Derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Trasladó el altar de bronce que estaba delante de Yahweh en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Yahweh, y lo puso al lado norte del altar. Después mandó el rey Ahaz al Cohen Uriyá: en el gran altar encenderás el olá de la mañana y la ofrenda de la tarde, el olá del rey y su ofrenda, asimismo el olá de todo el pueblo de la tierra, su ofrenda y sus libaciones. Esparcirás sobre él toda la sangre del olá y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. El Cohen Uriyá hizo conforme a todas las cosas que el rey Ahaz le mandó. Luego el rey Ahaz cortó los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Por causa del rey de Ashur quitó del templo de Yahweh el pórtico para el Shabbat que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey. Era por causa del rey de Ashur. Básicamente todo lo que tenía un valor lo quitó del templo para poder enviarlo al rey de Ashur para que lo defendiera en la guerra. Y eso viene siendo, ¿verdad?, tristemente una muestra de que confiaba más en riqueza que en Yahweh. Pero era parte de cómo las generaciones anteriores se estaban alejando y alejando y alejando de Yahweh, alejándose de la fe. Los demás hechos que puso por obra Ahaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Yahudá. El rey Ahaz durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Ezequías, Hizkiyahu. Vemos que a pesar de que hizo eso, del dinero, de las riquezas del templo, que la sacó para enviarle regalo al rey de Asiria para que lo ayudara, vemos que sí buscaba cumplir los mandamientos, hacer los sacrificios que dijo Yahweh en la escritura, los olot y demás, ¿verdad?, que vemos ahí que mencionó cuando le estaba hablando al sacerdote Uriyá. Dice Ricardo, le dio lepra aún sabiendo el nombre de Yahweh porque no era apartado. Sería bueno aclarar una vez más que el nombre no es un amuleto para entrar al lugar apartado, se entra sin pecado. Muchos se están enfocando en saber el nombre, pero claramente no viene en Shalom. Sí, es cierto, ya lo he mencionado muchísimas veces. Claramente allá la persona que piense eso, como lo he dicho muchas veces, por si algo lo que mencioné ahora lo mantengo en el sentido de lo importante que es conocer el nombre y lo que está escrito con respecto a los que conocen su nombre y hacen su voluntad. Porque como dijo Yahushua, que el que ama a Yahweh cumple sus mandamientos. Y Yahushua dijo que cómo se cumplen los mandamientos: amando a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. A partir de ahí, por esas dos cosas, si se ponen por obra, se van a cumplir el resto de los mandamientos. Dijo, la ley y los profetas cuelgan de esos dos mandamientos: amar a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y en 1 Juan 3:23, su nuevo mandamiento: creerás en el nombre de su hijo Yahushua HaMashiach y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces es necesario conocer el nombre y mantenerlo para ser de los escogidos. Pero no solo tener el nombre, cumplir sus mandamientos, porque recuerden, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, por más que fueran vírgenes, como los 144,000 que son vírgenes, espiritualmente hablando, por más que fueran vírgenes, se perdieron por no tener el aceite, por no tener la unción, por no tener la luz. Entonces, que tengan claro cada uno de los que escucha que no se trata de conocer el nombre, pronunciarlo y ya, salvación mágicamente, porque no es magia. Y ya lo he mencionado muchas veces con la historia de la escritura de los hombres que andaban conjurando en el nombre de Yahushua, según ellos, para sacar demonios. Y como ellos no cumplían los mandamientos y no predicaban de Yahushua, entonces el demonio que estaba en la persona poseída se abalanzó sobre ellos y los envió avergonzados y desnudos con lo que les hizo. Entonces, el nombre es necesario, pero es necesario predicarlo y dar ejemplo, actuar, comportarse como la escritura manda. Si no, la persona está engañada, porque uno no puede tomar un verso de aquí donde dice la importancia del nombre y borrar los otros donde dice
que la fe sin obras está muerta, por ejemplo. Entonces, que eso esté claro, por favor. Y en ese caso se podría decir, sí, él no conocía el nombre. Perdón, conocía el nombre, pero por un lado, quién sabe si lo pronunciaba, porque ustedes saben cómo eran en el pasado los fariseos que prohibían cosas, entre esos prohibir el nombre de Yahweh, pero de todas maneras, conocía el nombre, ok, y quizá, repito, lo pronunciaba, pero no había llegado Yahushua, no conocía el nombre de Yahushua. En Apocalipsis 14 vemos el nombre del Padre y del Hijo, es el nombre del Hijo el que es para salvación, el yelmo de la salvación. Y el punto en sí era lo que representa que le haya dado lepra en la frente. Lo que representa. No dije que por no conocer el nombre le dio lepra. Estoy diciendo por la acción le dio lepra. Pero que le haya dado lepra en la frente, donde va la placa del nombre, es clave para entender la importancia del nombre en la frente, en la mente. Espero esté claro.